Capítulo 1. Mad Mix Game. Retrospectiva. Bueno, ahí podéis verme ya con este juego cargado en mi PC Amstrad 2086. El juego del que vamos a hablar hoy es el Mad Mix Game para PC de la mítica compañía de software español Toposoft. Es un juego basado en el Comecocos, pero que aporta numerosas innovaciones respecto al mismo y añade una experiencia de juego interesante. Podemos escuchar el sonido característico del altavoz interno del PC. Hay que decir que los ordenadores de esta época, primera mitad de los 80, no contaban con tarjetas de sonido. Estas todavía no se habían desarrollado, al menos para la plataforma PC. Y ni siquiera disponía de un chip propietario dedicado específicamente al sonido para tratar esta tarea. Así que los PC de esta primera época tenían que apañárselas con un rudimento, que era un altavoz interno similar al de las postales electrónicas de Navidad, conocido como zumbador PC o PC Speaker. Este podía leer únicamente un bit de información simultáneo. Este bit era el que le decía si estaba encendido o apagado. Lo que podía emitir era un pitido. Y en función de la rapidez con la que emitiera ese pitido, reproducía una nota más aguda o más grave. Era un tipo de onda cuadriculado, sin ningún tipo de matiz. Así que con este altavoz interno, este zumbador PC, tenían que apañárselas para reproducir sonidos los primeros juegos de PC de la época. Vemos además la característica paleta gráfica de la tarjeta Sega, típica de muchos juegos, con la paleta número 1, que es la de los colores fosforitos, que podemos reconocer en muchos juegos de la época. Así que partiendo de estas limitaciones técnicas, vamos a ver qué puede ofrecernos este Mad Mix Game. Empezamos por el apartado gráfico. Hay que tener en cuenta que el juego Mad Mix Game fue realizado por la compañía Toposoft, un clásico de la generación de los videojuegos de 8 bits. Por tanto, es un juego que salió para las principales plataformas de ordenadores de 8 bits de la época: ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, MSX y por supuesto la versión de PC en 8086, con gráficos Sega. También existe una versión para el clásico ordenador de 16 bits Atari ST, bastante superior técnicamente. El objetivo del juego es ir devorando una a una todas las bolitas que se encuentran esparcidas por los diferentes niveles. Tendremos que recolectar todas las pequeñas esferas para pasar de nivel. El juego está inspirado en el clásico Comecocos, con la diferencia de que contaremos con distintos niveles. En el Pac-Man original, el mismo nivel se repite para todo el juego. Aquí no.
Los mapeados son de gran tamaño y variedad, y van incrementando su dificultad a medida que avanzamos en el juego. Además, los programadores del juego han tenido el detalle de brindarnos un homenaje, utilizando como mapeado del primer nivel el mismo diseño que el mapeado original del Pac-Man de la recreativa de Namco. Es por tanto el juego, a la vez que un alarde de originalidad, un homenaje a un clásico. Constituye una retrospectiva en sí mismo a la historia del inicio de los videojuegos. Además de con los clásicos fantasmas, contamos con otra serie de enemigos, como el ojo volante, que va poniendo esferas adicionales a medida que recorre el nivel, o una especie de enemigo bípedo que entierra las bolas en el suelo, necesitando coger una especie de paleta para desenterrarlas y poder comerlas a su vez. Este juego añade por tanto una serie de elementos totalmente originales con respecto al Pac-Man original, ampliando considerablemente y expandiendo el juego, alargando la duración del mismo y planteándonos a cada paso un reto. La adaptación de PC ha sido realizada por Marcos. Lo primero que destaca al poner esta versión es el tamaño de los sprites y su definición. Vemos que el dibujo del protagonista y de los distintos enemigos gana mucho con respecto a sus primas hermanas de Spectrum y Amstrad CPC. También aumenta la definición de los decorados de los escenarios. Han cuidado detalles como el cielo nocturno estrellado en el exterior de algunos niveles, la sensación de brillo y la textura de las paredes, el efecto de parpadeo cuando tenemos la invencibilidad, el aspecto esférico de las bolas o del protagonista, etc. Podemos abrir puertas giratorias o convertirnos, gracias a unas pistas especiales, en una nave, con posibilidad de disparar nuestro láser. También han cuidado detalles como la secuencia de destrucción o espachurramiento de los enemigos. Todo un lujo de detalles. Al coger determinados ítems especiales, como la bola de gran tamaño o la cara de hipopótamo, podemos obtener invencibilidad o convertirnos en un hipopótamo gigante. Con este último no podremos devorar las bolas, pero sí espachurrar a los enemigos. Nos puede sacar de más de un apuro. El efecto del sprite del hipopótamo resulta destacable. Mención aparte merece la ilustración de la portada del juego, realizada por un clásico de las ilustraciones de juegos de 8 bits de los 80, Alfonso Azpiri. Es una portada de una gran originalidad, y resulta espectacular al ojo del jugador. Por tanto, en el apartado gráfico, puntuaremos este juego con un 88-89, teniendo en cuenta la sencillez del mismo. Otros elementos notorios son el scroll de la versión de PC, de una fluidez y calidad impecables. En el apartado sonoro, lo primero que podemos destacar son los efectos de sonido. Para tratarse de un altavoz interno de PC Speaker, el sonido da mucho de sí. Han cuidado hasta el último detalle los efectos de sonido, desde el habitual tragabolas hasta el efecto de destrucción o espachurramiento de enemigos, pasando por el disparo láser o por el efecto que produce el enemigo bípedo cuando entierra una esfera en el suelo. No obstante, es un apartado sencillo, no destaca por su abundancia. Le pondremos un 85. En cuanto al apartado musical, dediquemos unos breves segundos a apreciar la melodía de la portada del juego. ¿Pensáis que me he confundido? ¿Acaso haciendo el montaje? Pues no, todavía sigo en mis cabales. Como podéis observar, el Mad Mix Game carece de melodía durante el acompañamiento de la fase y también en la portada de presentación del juego. Este es un aspecto negativo, sobre todo si tenemos en cuenta la excelente melodía con que nos brinda la compañía Toposoft en la versión de Amstrad CPC. No entendemos por qué no se han currado una melodía equivalente en la versión de PC. Puede que el altavoz interno no dé demasiado de sí y que esta hubiese perdido en el proceso, pero de ahí a no poner nada, consideramos que es un punto negativo, bastante desfavorable. Estas son todas las melodías que podemos escuchar en el juego, cuando nos matan una vida y cuando tenemos una vida extra. Como veis, no son nada del otro mundo, así que en el apartado musical voy a ser un poco duro, le voy a poner al juego un 40. En cuanto a la jugabilidad, el juego es bastante manejable, no es demasiado difícil, al menos en los primeros niveles, si bien posteriormente la cosa se complica un poco. Dentro de la jugabilidad englobaremos la dificultad y durabilidad del juego. El juego
tiene su mayor dificultad en la facilidad que tenemos para perder vidas. Tenemos poco campo de visión y los enemigos vendrán hacia nuestra posición en ocasiones a una gran velocidad. Mantiene en ese sentido la esencia del clásico Pac-Man. Corremos el riesgo, a poco nos descuidamos, de ser acorralados por los fantasmas que merodean a lo largo de cada nivel. Por otro tanto, los enemigos especiales, como el ojo que pone bolas o el bípedo que las entierra, complican bastante la faena. Si bien la dificultad está relativamente bastante bien calibrada en comparación con otros juegos de la generación de 8 bits. Por tanto, la nota en este subapartado debe ser relativamente elevada. Le pondremos un 82. La durabilidad del juego es bastante larga. Yo al menos nunca he conseguido completarlo. La dificultad de los niveles irá en aumento. Nos hará muy difícil llegar con todas las vidas hasta el final del juego. Las vidas son poco abundantes, se nos dan en determinados puntos del juego, al superar determinados niveles. Por tanto, en durabilidad, pondremos a este juego un 90. La jugabilidad, en definitiva, que engloba estos dos apartados, merece una nota de 86. Esto le confiere a este Mad Mix Game en gráficos Sega para 8086 una nota total de 82. En definitiva, Mad Mix Game es un juego que destaca porque amplía la cantidad de cosas que se pueden hacer en el Comecocos original, convirtiéndolo de esta forma en un juego laberíntico. Un juego que es originalmente de puzzle y habilidad, pasa a contener elementos de aventura. Es un juego, por lo tanto, que merece ser rescatado del olvido gracias a este emulador DOSBox que permite reducir la velocidad hasta la original del 8086 y que debemos jugarlo, puesto que es un representante digno de esta primera etapa de juegos para IBM PC y compatibles, con gráficos CGA.